¿Qué tal? Muy buenos días, noches, tardes, sea el tiempo que estén escuchando este podcast. Y yo les vengo a hablar sobre el curso de bienestar estudiantil, salud mental y prevención de adicciones. Esto es un evento formativo dirigido para estudiantes, pero para mi opinión, este tema no únicamente debería ser para estudiantes, sino para público en general, principalmente de todas las edades, porque la vulnerabilidad es en la adolescencia temprana, que es entre los 12 y 14 años para la gente que esté escuchando este podcast. Pues vaya, los adolescentes comienzan a experimentar cambios en su cerebro, lo que los hace a llevar a tener dudas, curiosidad. Y por ejemplo, entre los 15 y 17 años el cerebro aumenta significativamente su experimentación, donde el adolescente puede ser que tome acceso a sustancias adictivas. Por ello que este curso es que existe. Bien, las sustancias adictivas, como sabrán, pues afectan nuestra vida, ¿no? Sea de manera social, emocional, y pues en este curso abarca en el ámbito pues escolar, ¿no? Sean actividades académicas, románticas, familiares, sociales, entre otras, ¿no? Bueno, comenzaremos con el curso, que es la base para conectarnos con nosotros mismos, identificando qué es lo que sentimos y cómo. Esto es muy importante porque en la universidad se generan desafíos que pueden generar estrés y ansiedad. Por ejemplo, a mí me ha pasado que por querer mantener un buen promedio me genera estrés y por ello a veces me aíslo de mi familia, a veces hay horas donde me la paso estudiando, incluso hay días en los que no convivo con ellos únicamente para cenar, ¿no? O sea, hay estrés y esto pues afecta nuestra vida. Pero, ojo, es muy distinto separar lo que es el estrés con la ansiedad. Pues frecuentemente las confundimos y esto pues no es correcto, ¿no? Pero sí es correcto relacionarlas porque ambas nos afectan. El estrés se define como una respuesta natural del cuerpo ante un reto. En el ámbito escolar lo vamos a manejar como un examen, ¿no? Y este se manifiesta de manera temporal. Por ejemplo, yo la semana pasada, la verdad, sí estuve estresado. Tuve examen de termodinámica, mecánica de fluidos y un proyecto de gestión empresarial que se nos adelantó. Hubieron prácticas de electrónica analógica y todo esto pues me hace sentir presión, dolor de cabeza, incluso el cuello sentí una tensión como muscular. Todo esto pues me hace sentir cansado y a veces me irrita cuando me hacen alguna broma, mis amigos, mis familiares. Y por este tipo de cosas, pues es donde este estrés se hace pasar por pensamientos y preguntas que, por ejemplo, días antes de una semana de examen, nos hace pensar, pensar y dudar. Esto ya no es estrés, sino ansiedad. La ansiedad es un estado emocional de preocupación o miedo. Puede durar mucho sin una amenaza real. Y esta pues sí interfiere con nuestra vida cotidiana, el estrés también, pero esta nos hace pensar y preocuparnos por lo que puede pasar o por lo que viene. Por ejemplo, el pensar que vendrán los exámenes ordinarios y yo, por ejemplo, si no me pongo a estudiar, puedo irme a extraordinario. Ahorita ya, por ejemplo, la materia de líneas de transmisión, reprobé el examen, lo sentí pesado y ahorita yo siento que el ordinario no lo paso. Pero pues me mantengo enfocado. Y pues esto, la ansiedad, son pensamientos que invaden, quizás son los nervios. A veces hay casos que, por ejemplo, hay compañeros que no opinan porque piensan que su opinión es tonta en alguna pregunta que hace el maestro. Y pensar, pensar, pensar que tu respuesta puede ser tonta, pues esto. Los nervios nos invaden y esto pues es la ansiedad. Y bueno, para gestionar nuestro bienestar emocional, hay algunas herramientas que erradican la ansiedad y el estrés. Por ejemplo, lo primero que nos comenta el curso es planificar de una manera ordenada nuestras actividades en una agenda. Podemos dividir nuestras tareas priorizando por ejemplo, en el ámbito escolar, pues las fechas de entrega. Ya ven que en Eminus a veces suben tareas, pues podemos agendar en una libreta las fechas que vienen más cercanas y para poder organizarnos. Otro punto es que podemos desarrollar horarios para estudiar. Ojo, no solamente estudiar, también es importante descansar y atender nuestras actividades personales. Podemos aplicar técnicas de aprendizaje y silenciar distractores. Me pasa a mí muy seguido que en las redes sociales entro, según yo, un ratito, 5 minutos, y cuando veo ya me hice media hora. Y bueno, estas son distracciones. Otro punto para mí que es muy importante es cuidar nuestra salud.
podemos mantener una alimentación equilibrada. Sé que es difícil a estas alturas, con el gobierno es difícil, hay mucho gasto económico, pero pues podemos llevar una manzana, esto nos puede ayudar mucho. Podemos evitar golosinas, cafeína, comida rápida. Si bien hay luego compañeros que se acercan con dulces, podemos evitarlos, ¿no? A veces, yo también sé que a veces hay horarios que no nos permiten hacer otras actividades. Me pasa en mi escuela, en mi facultad, que no tengo el tiempo. Entro a las 8, salgo a las 6. El camión se hace otra hora. No puedo, no me da tiempo a hacer ejercicio, me llevo muy cansado. Pero si bien es recomendable y es importante hacer ejercicio, bailar, o incluso lo que yo hago, por ejemplo, no puedo hacer deporte, pero lo que sí puedo hacer es irme, salir y caminar. Esto pues sí me ayuda mucho. Y también hidratarnos, y más en estas temporadas de calor, ¿no? Que se siente demasiado. El cuarto punto que nos recomiendan es mantener comunicado con su familia o amigos. Eso es, pues la comunicación es muy importante. Pero, ojo, no solamente externa, sino también interna. Nosotros identificar qué es lo que sentimos y cómo nos sentimos. Y también nosotros saber cuándo debemos de tomar un descanso. O la quinta técnica sería relacionada igual contigo mismo, donde esta está enfocada en el ámbito escolar. No te compares con nadie. Por ejemplo, aunque tu amigo ya pasó ecuaciones diferenciales y tú aún no, no te preocupes. Cada quien va a su ritmo. Por algo son carreras y no carreritas. Cada quien se adapta poco a poco y reconoce tus logros, también tus errores. Esto yo en lo personal reconozco más mis errores, aprendo un poco más. Y bien, otro factor, el 6, el factor económico. Yo sé, el dinero a veces no rinde, quizás un trabajo de medio tiempo sería muy agotador, pero te recomiendo que sí lo hagas. ¿Por qué? Porque amplias tu ámbito social. El hecho de que estés trabajando, no sé, un fin de semana. A veces hay negocios de medios tiempos. Estos medios tiempos pues te ayudan a socializar o ves otra perspectiva. Te distraes. Para mí yo lo he hecho, me ayuda mucho. Y sí, esto es también pues en el sentido factor económico de que aprovechemos descuentos, becas, servicios gratuitos y pues evitemos gastos, ¿no? Por ejemplo, que salió tal película en el estreno, está el boleto caro. Evitemos, a la siguiente semana lo van a bajar, así que pues evitemos gastos, ¿no? La séptima técnica, esta es muy personal para mí, es el poner expectativas tan altas. Esto, ¿por qué? Porque puede generar ansiedad y estrés. ¿El qué? El no conseguirlas. Y esto pasa mucho, he visto mis compañeros, mis amigos, están en otras universidades, en el TEC de Jalapa, que me comentan que llevan tal materia, que ya adelantaron, que van a hacer esto. Yo veo, ¿no? Pues aquí yo, transformadores, líneas, ya la paso, mecánica de materiales, y cuando veo, cero en el examen. Y esto no pasa. Esto pasa muy seguido, pero tranquilo, lo que podemos hacer es establecer metas a corto, medio y largo plazo. Todo esto en tu propio camino, tu trayecto, paso a paso, como te digo, poco a poco. Y la última técnica, nos recomiendan mucho utilizar los servicios de ayuda o atención psicológica, donde podemos explicar y abrirnos, compartir más que nada lo que sentimos, reflexionar y analizarnos. Ahora, llevando a cabo estas herramientas te pueden ayudar a llevar a cabo un autocuidado, pues verán que el autocuidado mental o cognitivo se relaciona con su autonomía y responsabilidad propia. Como comento, bueno, la autonomía y responsabilidad propia consiste en hacer que la mente se nutra de lectura y que por medio del aprendizaje se lleve a cabo la toma de las mejores decisiones. En la etapa universitaria se crea un espacio de cambios y desafíos que pueden generar estrés y ansiedad. Por ejemplo, el hecho de ingresar a este entorno académico genera una presión por mantener buenas calificaciones. Nuestra toma de decisiones importantes sobre el futuro, mantener las relaciones interpersonales, insertarse o mantenerse en la vida laboral, así como enfrentar situaciones adversas, el entorno familiar y de tu comunidad. Así que, ojo, estudiar no significa prepararte para un examen. Realmente representa ampliar tus ideas, nutrir tu curiosidad por medio de clases, lecturas, algún artículos o escuchar un podcast relacionado a tu carrera. Esto realmente es aprender. Más que nada, saber explicar qué es lo que tú estás estudiando. Eso sí es aprender. Y pues esto más que nada pues refuerza tu motivación académica. Con ello se concluye lo que es el bienestar emocional. Esto es un pilar para la vida universitaria. Pues como les comenté, esto es parte importante no solo en esta edad,
sino las demás. Toma en cuenta tu relación romántica, familiar, social. Enfócate no solo en lo académico, pero ahora bien podemos reconocer lo que es el estrés y la ansiedad. Así podemos evitar lo que nos puede llegar a hacer sentir y esto hacer que lleguemos a esta situación de un estrés, una ansiedad. El segundo tema es el tema de las adicciones. Aquí, pues si bien los estados emocionales son comunes y esto, sin embargo, se nos maneja de forma adecuada, puede afectar el rendimiento, la salud física, la forma en que nos relacionamos con los demás, y esto va a desencadenar conductas de riesgo, como el consumo de sustancias para afrontar las dificultades. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, el famoso vape, que están chavos en el Parque Juárez, me ha tocado ver. Pero bueno, en esta sección va hoy a platicarles de las adicciones, cómo nos afectan las barreras sociales y la dificultad de preverlas y cuidar nuestra salud. Si bien podemos definir una sustancia psicoactiva, siendo que son diversos compuestos naturales o incluso sintéticos, que afectan el sistema nervioso central, haciendo alteraciones en las funciones, entre ellas la regulación del pensamiento, las emociones, percepciones y comportamiento. Esta definición no es útil si presentamos el tema de adicciones. Por ejemplo, estas se clasifican en niveles dependiendo de la periodicidad y la cantidad del consumo con conductas compulsivas en el caso de estado incontrolable. También la clasificación por su uso, donde se puede presentar de manera ocasional. Si presenta dependencia, esto no significa que no exista el poder correr el riesgo de algún daño por sobredosis. Si bien, a esto, ¿qué quiere decir? Que un cigarro de vez en cuando, esto no significa que se vuelva una adicción. Al contrario, y esto realmente significa que sí puede correr un riesgo. Otra que se clasifica es por su abuso. Esto significa que el consumo se vuelve más frecuente e irá en aumento. Por ejemplo, se va a comenzar a notar cuando la persona va dejando de lado sus responsabilidades. Esto es triste, pues muchos casos comienzan a tomar por el estrés. Muchos compañeros yo veo que salen de un examen estresados y dicen, vamos a piste, toman. Y pues esto se vuelve algo normal, ¿no? Y el último caso es por la dependencia, donde la sustancia ya no se tiene tolerancia. Esto es más triste, ¿por qué? Porque provoca un consumo mayor para sentir los efectos que se generan por la sustancia. En algunos casos, cuando alguien deja de consumir la sustancia de manera abrupta, se genera el síndrome de abstinencia, lo que hace a la persona que antes tuviera una dependencia física o psicológica, va a presentar náuseas, sudoración, temblores, dolores musculares o que esté muy irritable. Y peor aún, sienta ansiedad, alucinaciones e incluso depresión. Algunas señales de alerta en el consumo de sustancias pueden observarlas en los cambios en el comportamiento. Quizás algún amigo esté aislándose y no quiere convivir, y esto puede ser que esté irritable de humor, tenga un rendimiento bajo, o incluso podemos darnos cuenta en clases que no se esté concentrando. Otra señal es el uso excesivo de sustancias, un consumo frecuente, sea el alcohol, tabaco. Estas mismas se harán necesitarlas para sentir el mismo efecto. Por ejemplo, en México, todo esto, escucharemos algunas frases a mí me pasa, que dicen, no, pues me relaja, todos lo hacen, y pues si todas estas frases van involucradas a lo mismo, ¿no? En los cambios de salud, pues se verá frecuentemente insomnio, cansancio, dormirán mal, o incluso pueden dormir mucho. Dolores de cabeza, cambios en el peso, tendrán desinterés en hacer las cosas que antes les hacía disfrutar. Y bien, y más que nada verás cambios en su círculo social, donde amigos que antes ibas a jugar fútbol, te echabas la reta, ahora verás que pues su círculo social se vuelven adictos, personas que tienen la misma situación. Pero por ello, el curso nos ofrece tan solo en México la línea de la vida, el 800-911-2000, con un lema, no estás sola ni solo, hay una red de apoyo lista para escuchar. Esto me da gusto porque realmente sí hay mucho apoyo para poder evadir o poder platicar y sentir qué es lo que nos pasa, ¿no? Y aunque es cierto, ¿no? Tú te puedes ayudar a ti mismo, también tú puedes ayudar a alguien.
Ese mismo también debe frenar esas barreras para la prevención de adicciones. Pues tú no lo puedes obligar. Y por ello hay definiciones como estigma, que es uno de los factores que afecta la vida de las personas, siendo una actitud que en una sociedad tiene hacia un grupo de personas rechazándolas. Esto igual se relaciona con lo que es la discriminación y la violencia, siendo la violencia el poder de la fuerza bajo amenazas o acciones contra uno mismo u otros, dando como resultado lesiones, daños psicológicos, privaciones y por aún la muerte. Y la discriminación siendo la acción del comportamiento negativo hacia el trato con otras personas. Por ejemplo, por su tono de piel, género, etnia u orientación sexual, por decir algunos. Entonces, el analizar las adicciones no es un tema aislado, es un complejo que afecta a la salud, las relaciones y el bienestar. Esto ayuda mucho advirtiendo que las apariencias se engañan. Lo que parece atractivo o inofensivo puede tener riesgos ocultos. Por ejemplo, la famosa frase, no todo lo que brilla es oro. Bien, podemos reconocer los distintos niveles de gravedad que tienen las adicciones, existen diferentes tipos de adicciones. También hay que enfocarnos en el problema de las adicciones en México, que es un tema actual y está creciendo demasiado. Podemos visibilizar la eliminación de la discriminación y el estigma y la violencia. Estas son barreras que dificultan la prevención y la atención de adicciones. Y también podemos entender que las influencias sociales pueden convertirse en un obstáculo o oportunidades. La presión del grupito, la normalización del consumo, prejuicios y, para mí, lo más importante es informarse, reflexionar y actuar rompiendo las cadenas que hacen estos ciclos un círculo vicioso del consumo. Bien, y bueno, este tema está relacionado con lo que es el espacio universitario, donde se manifiesta el tema de fentanilo y metanfetaminas. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos. Este es el tercer tema. He escuchado el concepto del fentanilo y las metas, ¿no? Y no por consumo, sino en redes sociales, en la prepa, en la universidad, en las noticias, incluso en la televisión, en alguna serie, en algún comercial. Y las hemos escuchado porque son las más adictivas y hasta el momento las más peligrosas en la actualidad. Bien, el fentanilo sintético, donde originalmente su uso fue para médico, con tratamientos de dolor intenso en pacientes con cáncer. Sin embargo, en los últimos años se convirtió en una de las drogas más peligrosas en circulación. Por ejemplo, más bien características principales, es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Se presenta en polvo, pastillas o mezclado con otras drogas, lo que aumenta el riesgo de consumo accidental. También, una dosis mínima puede provocar sobredosis y la muerte en cuestión de minutos. Algunos riesgos serían la depresión respiratoria severa, alta probabilidad de dependencia en muy poco tiempo, dificultad para detectar su presencia ya que suele mezclarse con otras sustancias como la cocaína o la heroína. En el contexto universitario, pues es una amenaza silenciosa. Muchos jóvenes pueden pensar que consumir esta droga es recreativa y sin saberlo, pues se están exponiendo a un opioide letal. Ahora, luego algunas recomendaciones que nos dan, si es que conocemos a alguien, podemos ayudar. Si es que presenta estos síntomas, se recomienda que reciban la ayuda si es que aumenta la cantidad de sustancia de cada consumo durante más tiempo, querer dejar de consumir o regular el consumo de forma persistente y sin éxito, pasar cada vez más tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos negativos, experimentar un fuerte deseo de consumir droga, como esto sería pues más bien la ansia, ¿no? No poder cumplir con obligaciones importantes en el trabajo, la escuela o el hogar. Continuar con el consumo de drogas, aunque cause problemas sociales o interpersonales importantes. Reducir o interrumpir otras actividades debido al consumo de drogas. Consumir repetidamente la droga en situaciones de riesgo. Continuar con el consumo de drogas aún sabiendo que causa problemas físicos y psicológicos o psicológicos. Generar cierta tolerancia, experimentar síntomas de abstinencia al dejar de consumir drogas. Si bien esto todo involucra con los factores, como les platiqué,
Un factor es aquello que nos rodea en nuestro entorno, haciendo sentir involucrándose en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en México es muy común los factores económicos. Tristemente, yo estuve leyendo que en contextos laborales, para aguantar o rendir más en las jornadas de trabajo, a veces la gente consume metanfetaminas. Y esto por la falta de información sobre su consumo. En lo personal, este curso debería ser mostrado para todas las personas en todos los lados y no solamente en un ámbito o un contexto universitario, ¿no? Si bien sabemos que hay mucho analfabetismo aún, hay gente que, pues, desgraciadamente o tristemente, desafortunadamente, no tiene para estudiar y se va a trabajar. Hay muchos chavos que me toca ver en las calles que limpian parabrisas. Y no sabemos, ¿no? Puede ser que consuman para trabajar más, no sé. Es muy triste para mí esto. El otro factor es el factor social, donde en mi punto de vista, pues es más que nada, esto es más influenciable. Como lo digo, afecta más a las personas. En algunos casos el consumo hace que se vea como un mecanismo de supervivencia. Por sentirte bien en un grupito de amigos y no escucharte que eres mamón o rajado, ¿no? Y por ejemplo, pues así mismo, el aumento del consumo de las metanfetaminas se relaciona con los bajos costos comparados con otras drogas. Por ejemplo, la euforia, aumento de energías, disminución del apetito y del cansancio. Esto se habla del bajón emocional o el término en inglés, el crashing, que se presenta después del efecto estimulante. Esto es fatiga intensa, depresión, ansiedad, tristeza. Y bien, las metanfetaminas pues es un tema muy grave, no la única sustancia que se consume actualmente. Pero también, por ejemplo, el fentanilo es un problema de salud pública que va creciendo por el consumo indiscriminado. Recordemos sus características. En la República Mexicana se han encontrado mezclas de marihuana, heroína, metanfetaminas con fentanilo. Por ejemplo, en 2018 instituciones de salud pública han revelado un aumento exponencial en el consumo de la mezcla entre fentanilo, metanfetamina o heroína con cilaxina. Este es un sedante veterinario no opioide. Pues estas sustancias, bueno, más bien estas mezclas, generan complicaciones de salud, como abscesos cutáneos, dependencia física grave, síntomas de abstinencia intensos e incluso muertes por sobredosis. Algunos jóvenes llegan con problemas de salud graves a hospitalización, sin ni siquiera saber que la droga que consumen está adulterada, mezclada con fentanilo. Por ello, pues es muy importante. Y tristemente, así concluye esta tercera unidad del curso, donde identificamos el fentanilo, las metanfetaminas, conocer el consumo puede iniciar una sola experiencia, asegurar tu bienestar, el deterioro que las metanfetaminas producen en el cuerpo y la mente, y sobre todo que esas drogas están presentes en aumento. Y ahora, la cuarta unidad de este curso, pues más que nada está relacionada con otras drogas, como la droga del amor. Ojo, ¿sabían ustedes que el estado de ánimo influye en cómo reacciona el cuerpo a una sustancia? Bueno, si sientes tristeza o ansiedad, los efectos de una droga pueden sentirse más intensos, pero también más peligrosos. Después del subidón, la caída emocional es aún más fuerte. Hay unos ejemplos. Los depresores, por ejemplo, el alcohol, cannabis, marihuana, analgésicos, o algunos sintéticos con fentanilo, perdón. Y algunos estimulantes, la nicotina, cocaína, metanfetamina, algunos alucinógenos, como el famoso LSD, dietilamida del ácido lisérgico, la mescalina y el peyote, ¿no? Y pues hay otras sustancias, nos dan una guía de efectos y daños, efectos físicos, por ejemplo, del cannabis, la marihuana, relajación muscular u ojos rojos. El vape y el tabaco nos dan una irritación en la garganta o taquicardia. El alcohol, descoordinación, vómito. Y entre estos pues tenemos efectos psicológicos, daños físicos, daños psicológicos, efectos físicos después del consumo. Por ejemplo, la marihuana te deja una somnolencia, que es una resequedad en la boca. El vape, una tos persistente, e incluso, o el cigarro, una dificultad para respirar. El alcohol, una resaca, un malestar estomacal. Y bien, entre otras señales, que tristemente. Por ejemplo, la marihuana
se puede llegar a producir diferentes efectos como lentitud del pensamiento, relajación y sensibilización de los sentidos, ansiedad, sensación de estar vigilado y aletargamiento. Y bien, pues esto es demasiado triste. El tabaco y el vape. Más que nada el tabaco, pues desde hace tiempo se viene consumiendo. Esto porque nos genera un efecto placentero para evitar los síntomas de abstinencia. Y los vapes ya actualmente son sistemas de humo, que son dispositivos que se conocen como cigarrillos electrónicos y presentan una imagen más moderna y menos dañina, lo cual no es cierto, pues calientan un líquido que puede contener nicotina, saborizantes y una variedad de sustancias químicas que, aunque carecen de la combustión del tabaco, no por ello son inofensivos. Por ejemplo, el hecho de que contenga nicotina en formatos atractivos y sabores diversos puede crear una dependencia similar a la del tabaco e incluso servir como una puerta de entrada para su consumo. Entre sus daños y consecuencias a nivel físico, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonías, cáncer de pulmón y boca o enfermedades del corazón. Hay episodios de ansiedad, síntomas depresivos. Y pues esto prácticamente también involucra el tema del alcohol. Y más que nada tenemos señales de identificación. Por ejemplo, en un uso inicial, mal aliento, aliento alcohólico, irritabilidad, cansancio, presencia de envases de alcohol vacíos o llenos. El uso dañino, la famosa resaca cruda, lesiones leves, enrojecimiento de la piel, aumento de peso, pérdida de la memoria de corto plazo. Y el uso problemático, pues bueno, violencia en pareja, en familia, entorno social, alteraciones del juicio. Y pues básicamente todo este podcast les comenté lo que es el estrés, la ansiedad, el bienestar estudiantil, el autocuidado, la metanfetamina, el fentanilo, las drogas, algunas otras adicciones. ¿Qué es una adicción? El tabaco, el alcohol. Y aunque dicen estudiar puede ser una adicción buena, es falso. No hay adicción buena, al contrario. Yo concluyo con que no hay ninguna adicción buena. Siempre se puede consumir, que sea una copa de alcohol, en alguna situación adecuada, que estés en un evento familiar o pues una copa y nada más. Pero no significa que debamos de hacerlo frecuentemente. También, si bien el tabaco existe por alguna razón, o los cigarros no se deben de consumir. O más que nada por tu salud. Podemos hacer otras cosas, por ejemplo, salir a caminar, platicar con la mamá, el papá, con la novia, con amigos, salir a jugar boliche, ir a jugar billar, ir a comer, ir a correr a parque, salir a pasear con tus mascotas es algo que ahorita me gustaría hacer mucho, pero no tengo el tiempo. Y todo esto pues en un entorno, en un contexto universitario. Así que pues básicamente todo esto fue el curso Bienestar Estudiantil. Y bueno, esto fue todo de mi parte y muchas gracias por escuchar este podcast.